Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora en la cual usted se encuentre viendo esta grabación. En ella se hablará sobre el cálculo de la masa molecular o peso molecular y la composición porcentual de la misma. Para empezar, para calcular la masa de una molécula es necesario conocer la masa atómica de todos los elementos que conforman el compuesto. Según en el libro de Chang se define que la masa molecular, también a veces definida como peso molecular, es la suma de todas las masas atómicas en unidades de masa atómica en una molécula. Aquí tenemos un ejemplo para el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, CO2, para calcular su masa, tenemos que tomar la masa atómica del carbono y sumarla con 2 veces la masa atómica del oxígeno. Esto debido al subíndice 2 que se encuentra acá. Teniendo la masa atómica del carbono es 12,011 unidades de masa atómica y la del oxígeno, aproximándola, es de 16,0 unidades de masa atómica. Esta se multiplica por 2 y al sumar ese resultado con la masa del carbono nos da que el dióxido de carbono tiene una molécula, tiene 44,011 unidades de masa atómica. Para hallar la masa molar de un compuesto, esta se debe realizar con el peso de una mol de cada uno de los elementos que conforman dicho compuesto. Y estos pesos los encontramos en la tabla periódica. Vamos a mirar un ejemplo de aplicación. Aquí tenemos la fórmula estructural de la nicotina, la cual es una sustancia que se encuentra en la planta de tabaco y puede generar adicción como el alcohol, la cocaína y la morfina, generando múltiples problemas de salud, entre ellos el cáncer. Su fórmula química es C10H14N2. ¿Cuál es su masa molar en gramos? Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación que corresponde al ácido sulfúrico. Este es uno de los compuestos químicos que mayor uso tiene en la industria química. Es altamente corrosivo y muy peligroso a su contacto con la piel. Su fórmula molecular es H2SO4 y también se nos pregunta cuál es el peso de una mol. Para hacer esto debemos hacer lo siguiente. Si se mira en la fórmula del ácido sulfúrico, tiene 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Entonces, para calcular el peso molecular de la sustancia, tomamos cada elemento constituyente. Entonces, tiene 2 moles de hidrógeno y cada una pesa 1,00 gramos. Recordemos que se están tomando los pesos en sus aproximaciones cuando se puede hacer. Esto me da como resultado 2 gramos. Por el lado del azufre tengo 1 mol y cada una pesa 32 gramos, dando un resultado de 32 gramos. Y tenemos 4 moles de oxígeno, las cuales podemos ver acá, de las cuales cada una pesa 16 gramos, siendo un total de 64 gramos de oxígeno en la molécula. Cuando se suman todos estos pesos, nos da el peso formular del ácido sulfúrico, el cual es 98 gramos por mol. En el caso de la nicotina, realizamos la misma acción. Es constituida por 10, una mol de nicotina tiene 10 moles de carbono, 14 moles de hidrógeno y 2 moles de nitrógeno. Procedemos a hacer lo mismo que con el ejemplo anterior. En el caso del carbono, son 10 moles y cada una de ellas pesa 12 gramos, lo cual nos da un peso de 120 gramos.
Para el caso del hidrógeno son 14 moles y cada una de ellas pesa 1 gramo, lo cual nos da un peso de 14 gramos. Y en el nitrógeno, 2 moles, las cuales pesan 14 gramos, dando un resultado de 28 gramos en total para el nitrógeno. De esta manera, cuando se suman todas estas masas, nos da el peso formular de la nicotina, el cual es de 162 gramos por mol. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de los porcentajes. Los porcentajes son muy importantes, ya que muchas de las sustancias en la naturaleza difícilmente es encontrarlas puras. Siempre van a tener con algunas otras sustancias o impurezas. En otros casos, por ejemplo, conocer el porcentaje de cada uno de los elementos constituyentes en una molécula, en una fórmula química, en un compuesto químico, nos puede aportar mucha información. Un ejemplo de estos: se tienen 2 o 3 tipos de fertilizantes como la guanidina, el nitrato de amonio y el nitrato de sodio. Todos los 3 contienen nitrógeno, pero cuando se determina o yo determino el porcentaje de nitrógeno en cada uno de estos compuestos, puedo saber cuál de ellos va a aportar mayor cantidad de nitrógeno al suelo. Por eso es importante saber conocer la composición en porcentaje de las sustancias. ¿Y cómo se hace esto? La RAE, la Real Academia Española, define un porcentaje como una proporción que toma un número, una proporción que toma un número con referencia a el número 100. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esto es un recipiente el cual contiene canicas de 3 colores, como lo pueden apreciar. Unas de color rojo, unas de color negro y otras verdes. ¿Cuál es el porcentaje de cada una de ellas en este recipiente? Lo veremos a continuación. Para hacer esto, primero voy a determinar cuál es el porcentaje, en este caso, de las canicas de color negro. Lo primero que tengo que hacer es ubicar cuánto es el total de lo que está en el recipiente. Entonces, en todo el recipiente, en todo su conjunto, hay un total de 25 canicas. Ahora bien, para determinar el porcentaje de las canicas negras, cuento cuántas de ellas hay. Si se observa la imagen, tenemos acá un total de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una de acá 13. Es decir, tenemos 13 canicas de color negro en un total de 25. Como quiero saber la relación en porcentaje, y como porcentaje es una proporción o una relación a 100, pues planteo este factor de conversión. Hay 13 canicas negras en un total de 25. ¿Cuánto habrá 100? Cuando se hace esta operación, 13 por 100, y este resultado se divide entre 25, obtengo que acá el porcentaje de las canicas negras corresponde a un 52%. ¿Y qué significa esto? Que en un total, digamos, si se tienen un recipiente con 100 canicas de los 3 colores, en las 100 canicas es muy probable que se hallen 52 de color negro. Ahora, para las canicas de color verde, perdón, de color rojo, que son las que tenemos acá, hago el mismo procedimiento. Se cuentan cuántas canicas de color rojo hay en el total de las 25. Y entonces empezamos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es el número que observamos acá. Entonces, tengo un total de 7 canicas de color rojo en 25 canicas de los 3 colores. Quiero saber entonces cuántas habrá en un número de 100. Al igual que aquí en la explicación anterior con las canicas de color negro, tomo este número 7 por 100 y el resultado lo divido entre 25, lo cual me da 28. Es decir, en la proporción hay 28% de canicas de color rojo. Es decir, que si tuviéramos 100 canicas, 28 de ellas serían de color rojo. Y por último, en nuestro ejemplo, vamos a observar acá las canicas de color verde. Procedemos de la misma manera a contar cuántas hay. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay un total de 5 canicas de color verde en un total de 25 canicas. Se desea saber cuánto hay en 100. Al hacer la operación, 5 por 100 dividido entre 25 nos da este resultado, 20%. Es decir, que si yo tuviera un recipiente con 100 canicas de estos 3 colores, es muy probable que 20 de ellas fueran de color verde. Ahora bien, vamos a mirar cómo es el cálculo de la composición porcentual de un compuesto químico. En nuestro primer ejercicio de aplicación que tenemos acá, basado en lo que habíamos observado al principio, nos dicen cuál es la composición porcentual de los elementos constituyentes del ácido sulfúrico. Entonces, lo primero que se debe hacer siempre en este tipo de ejercicios es determinar la masa molecular, la masa molar, perdón, de cada uno determinar la masa molar, perdón, a partir de cada uno de los elementos constituyentes. Entonces, en una mol de ácido sulfúrico, acá tenemos 2 moles de hidrógeno, que es lo que se muestra acá, dándonos un total de 2 gramos. Tenemos, aquí va el número 1, pero suele no escribirse, pero se sabe que es una mol de azufre, donde cada una de ellas pesa 32 gramos, tenemos acá 32. Y tenemos, por una mol de sulfúrico, 4 moles de oxígeno, y haciendo los cálculos nos da 64. Al sumar estos pesos, nos determina que el peso formular o molecular del ácido sulfúrico es de 98 gramos por mol. Ahora, ¿cómo se determina la composición porcentual? Muy similar al ejercicio de las canicas, sino que en esta vez no vamos a aplicar número de canicas, sino lo vamos a relacionar con el peso de cada uno de los elementos constituyentes. Entonces, empiezo por el caso del hidrógeno. Para determinar el porcentaje de hidrógeno, veo, según lo que mirábamos aquí anterior, hay 2 gramos de hidrógeno en 98 gramos de ácido sulfúrico. Y entonces yo quiero saber cuánto habrá en 100 gramos de ácido sulfúrico. Al hacer esta operación, multiplicar 2 por 100 y ese resultado, cuando lo divido entre 98, me da un valor de 2,04. Es decir, el ácido sulfúrico está conformado por 2,04% de hidrógeno. Se hace lo mismo para determinar la composición porcentual del azufre. Entonces ya habíamos calculado en el peso molecular que son 32 gramos de azufre en 98 gramos de ácido sulfúrico y se quiere determinar cuánto sería en 100 y obtenemos acá este resultado. De la misma manera se procede para calcular el porcentaje de oxígeno
y nos da 65,31. Es muy importante que cuando se desarrolle la sumatoria de todos los porcentajes obtenidos en relación a cada elemento, nos dé un 100%. A veces no da el 100% exacto, pero sí puede dar una muy buena aproximación, 99.98, 99.97, a veces se sobrepasa, por ejemplo, 100.01, 100.1, pero todo muy cercano al 100. No puede ser que cuando se hace al final la sumatoria me puedan dar valores de 98, 95, 101, 102, ya que algo salió mal. Es muy importante revisar muy bien las aproximaciones que se hagan con respecto a los pesos de los elementos. No todos los elementos se pueden aproximar a enteros. Por ejemplo, tenemos el caso del cloro. El peso del cloro es de 35.45. En este caso no se puede aproximar, sino que simplemente se tiene que tomar como 35.45. Por ejemplo, el caso del hierro, su peso molecular está, según la tabla periódica, en 55.85. Tampoco se puede aproximar este peso a 56. Lo que sí puede ser, por ejemplo, con el caso del sodio. En el caso del sodio, en la tabla periódica observamos cómo su peso no lo reportan como 22.93 aproximadamente, si mal no recuerdo. En este caso, sí puedo aproximar el peso y dejarlo como 23. Por ejemplo, en el caso del azufre, el azufre aparece reportado como 32.064. En este caso, puedo redondear o aproximar el peso al valor de 32. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de calcular los pesos. Miremos otro ejemplo de aplicación. En este caso, se nos pide hallar la composición porcentual del fosfato de calcio. Aquí tengo la fórmula. Se procede de la misma manera como se hizo con el ejemplo del ácido sulfúrico. Pero en este caso puedo observar que aquí hay un ion poliatómico, este ion, que es el ion fosfato, PO4, y a su vez está dentro de un paréntesis. Entonces, en este caso, este subíndice que está por fuera del paréntesis me va a multiplicar a todos los elementos que estén por dentro del paréntesis. Empezamos con el caso del calcio. Tenemos 3 moles de calcio y cada una de ellas pesa 40 gramos. Tenemos acá el resultado. Para el caso del fósforo, nosotros podemos observar que dentro del paréntesis solamente hay una mol de fósforo, pero este 2 me va a multiplicar esto que está acá. Entonces, aquí voy a ampliar un poquito. Vuelvo y repito, aunque no se escriba, sabemos que es el número 1. Entonces aquí tengo el ion fosfato. En este caso, el ion fosfato aquí tiene un subíndice de 2. Este 2 va a multiplicar a este 1 que acompaña acá al elemento fósforo. Y es lo que escribo acá. 2 moles
y cada una pesa 31 gramos, dándome como resultado 62 gramos. Para el caso del oxígeno, observo que acá en el ion fosfato hay 4 moles de oxígeno, pero en la fórmula veo que hay 2 iones fosfato. Entonces este 2 que está por fuera del paréntesis va a multiplicar a este 4 de acá. Por lo tanto, obtendré que hay 8 moles de oxígeno, donde cada una de ellas pesa 16 gramos. Y tengo acá el resultado. Cuando se suman estos 3 pesos, determino el peso formular del fosfato de calcio como 310 gramos. Cuando se solicita hallar el porcentaje o la composición porcentual del fosfato de calcio, procedemos de la misma forma. Entonces tengo 120 gramos de calcio en 310 gramos de fosfato de calcio. Y mi objetivo es saber cuánto habrá en 100 gramos. Para hacer esto, recordemos que debo multiplicar, en este caso, el 120 por 100, y ese resultado que me dé de esta operación, debo dividirlo entre 310, que es el peso molecular del fosfato de calcio, lo cual nos da un resultado de 38,71%. Si usted se da cuenta, este factor 310, 100 sobre 310, es igual para todos los elementos de la misma molécula del fosfato de calcio. Entonces, ya que el peso es igual, y siempre nos van a preguntar por 100. Cuando cambiamos de otra molécula, obviamente este factor va a cambiar, pero siempre el 100 va a estar en el numerador. De la misma manera que con el ejercicio anterior, entonces observamos acá esto. Cuando se suman los porcentajes, nos da un valor de 100 o muy cercano a 100. Como ejercicio de aplicación, se le solicita que elabore la composición porcentual del sulfato de aluminio y comparta estos resultados con su docente. Tenemos otro ejercicio de aplicación. En este caso, vamos a averiguar el sulfato de cobre pentahidrato. Se llama pentahidrato por estas 5 aguas que lo acompañan. Procedemos de la misma manera. Entonces, si yo observo en la fórmula, hay una mol acá, una mol de cobre, donde cada una pesa 63,546 y obtengo acá este valor. En el caso del azufre, también tengo acá una mol de azufre y lo relaciono aquí en el peso. Para el hidrógeno, observe que el compuesto presenta 5 moles de agua por mol y cada mol de agua tiene 2 moles de hidrógeno. Por lo tanto, cuando se multiplica este 5 por el 2, es que obtenemos este resultado de acá de las 10 moles, donde cada una de ellas pesa 1 gramo y nos da un total de 10 gramos. Para el caso del oxígeno, aquí puedo mirar que en el sulfato hay 4 moles de oxígeno. Y como son 5 moles de agua, entonces lo vamos a mirar acá, 5 moles de agua, y en cada mol de agua hay una mol de oxígeno. Vuelvo y repito, no se escribe, pero se sabe que está ahí. Entonces 5 por 1, tenemos 5 de acá, 5 más las 4 moles que hay aquí en el sulfato, nos da un valor total de 9 moles de oxígeno.
Se multiplica por el peso molecular y nos da este valor de acá. Por lo tanto, al sumar todos estos pesos de acá, cuando se suman, tenemos aquí nuestro resultado. Es decir, que una mol de sulfato de cobre pentahidrato tiene un peso molecular de 249,546 gramos por mol. Aquí se muestra cómo es para hallar la composición porcentual de cada uno de los elementos que conforman esta molécula. Entonces tenemos el cobre, el azufre, para el hidrógeno y para el oxígeno. Obsérvese que este factor, como se mencionaba anteriormente, no cambia para todos los elementos. Aquí este es el peso molecular de la sustancia, peso molecular, y este es el peso que hay de cada elemento por mol. Nuevamente, cuando se suman todos estos porcentajes, nos tiene que dar un valor de 100 o muy aproximado a 100. Lo cual se observa acá. Cuando se suman los porcentajes nos da 99,99, lo cual puede aproximarse buenamente al valor de 100. Pero en este ejemplo también puedo determinar el porcentaje de sulfato de cobre y el porcentaje de agua. ¿Cómo se determina esto? Pues hago lo mismo, se saca el peso del sulfato de cobre y se saca el peso del agua. En este caso hay que recordar que en la fórmula vienen 5 moles de agua, en donde cada mol tiene un peso de 18 gramos. 16 por el lado del oxígeno y 2 por el lado del hidrógeno. En este ejercicio también puedo ver que no necesariamente verlo elemento por elemento, pero lo puedo ver, por ejemplo, cuál es el porcentaje de sulfato de cobre dentro del sulfato de cobre pentahidrato. Es un valor de 63,93%. ¿Y cuál es el valor del agua en el sulfato de cobre pentahidrato? Tengo que por masa es un valor del 36,06%. Como ejercicio de aplicación, se le solicita que determine la composición porcentual de los elementos constituyentes de la sal disódica del ácido etilendiamino tetracético, o también conocido como EDTA.